Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte en este día miércoles, listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Nuestro invitado en esta ocasión es el embajador de Israel en Guatemala, el señor Moshe Bashar, a quien le damos la bienvenida. Y con el embajador de Israel queremos conversar respecto a esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual esta vez no fue vetada por Estados Unidos, que condena la instalación de asentamientos israelíes en áreas de Cisjordania, en áreas, territorio considerado ocupado por Israel. Bienvenido, señor embajador. Gracias por acompañarnos. Un gusto poder desarrollar esta conversación y Gustavo arranca. Señor embajador, la primera pregunta. En primer lugar, la resolución lo que hace es que vuelve a instar a Israel a que se limite a las fronteras de 1967 y condena también el hecho de que el gobierno de Netanyahu esté promoviendo la construcción de nuevos asentamientos en el área del West Bank. Es decir, pero ¿cuál es actualmente la razón por la cual el gobierno está impulsando ese tipo de política cuando está prohibido o el gobierno se había comprometido a no hacerlo? Mira, el tema es muy complicado y yo creo que para responderle a usted y también a los que nos escuchan sobre ese tema, yo creo que hay que un poquito revisar el pasado, quiero decir, ir a la historia del conflicto o a la historia del asunto. Y le quería explicarlo porque eso le da respuesta, porque nosotros sí podemos construir asentamientos y tenemos todo el derecho de construir asentamientos en Judá y Samaria, porque jamás habíamos ocupado territorio palestino. Ahora, el asunto comienza, podemos comenzar usted sabe que el Imperio Otomano ocupó toda la región durante 400 años, de 1512 hasta 1917. Sí, pero de acuerdo, pero digamos los límites actuales no se remontan a los del Imperio Otomano, sino que vienen de 1948. Eso es lo que le quiero explicar. La Liga de las Naciones, que se creó en 1919, ella reconociendo, ahí está escrito, recibió el mandato sobre la Palestina, sobre el territorio que se llama Palestina. Palestina no era un nombre de un pueblo, Palestina es un nombre de un territorio donde que vivían judíos, árabes, beduinos, cherquesos, drusos, etcétera, etcétera. Ahora, las Ligas de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, ellos deciden, reconociendo el derecho histórico del pueblo judío sobre la Palestina, dan el mandato a Britania, que ocupó aquel tiempo el territorio de los turcos, el mandato para que ayuden a establecer el Estado judío. Eso es la escritura del mandato. ¿Y qué era el mandato británico? Eso era el mandato británico. Si lo pueden ver, eso era el mapa del mandato británico, alrededor de 119.000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande de Guatemala. Y los británicos que recibieron ese mandato para en ese territorio construir el Estado judío, tomaron la decisión únicamente parcial y dividieron el territorio en dos. La parte este del Jordán, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el Jordán, el Mar Muerto, y ese es el mandato está sobre todo ese territorio. Y ellos deciden cortar la parte este del Jordán y crear ahí un estado que se llama Cisjordania. Quiere decir que toda esa parte pertenecía a quien anteriormente era dentro de lo que se llamaba el mandato británico sobre la Palestina. Entonces eso se cortó de la Palestina alrededor de 92.000 kilómetros cuadrados. Embajador, yo puedo entender sus argumentos históricos, pero déjeme preguntarle, ¿sí? ¿Cómo es posible que en el Consejo de Seguridad naciones tan diversas como Nueva Zelanda, Rusia, China, ahora Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, en concreto, todos apoyen una resolución respecto a esta prohibición de construir más asentamientos? Yo creo que ellos no conocen, esos que votaron en Naciones Unidas no saben los hechos del pasado. Si usted va a preguntar a esos embajadores, creo que no saben y no conocen. El asunto es político. El asunto no es buscar una justicia
o hechos históricos que se crearon por la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se creó antes de Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas, cuando que se creó, en su capítulo número 80, dice que Naciones Unidas tiene que reconocer cualquier arreglo o cualquier acuerdo anteriormente que se creó por la Liga de las Naciones. Quiere decir que ese asunto de la Liga de las Naciones es vigente y la gente no habla sobre eso. Embajador, pero estamos hablando de la generalidad de las naciones pensando distinto a Israel. En términos concretos, Israel pensando solo respecto a este tema. ¿Qué significa? ¿Qué otras naciones apoyan a Israel? El Consejo de Seguridad en pleno piensa distinto a Israel. Por supuesto que piensan distinto porque ellos tienen otros intereses. Los intereses tienen intereses políticos, ellos dicen tienen intereses económicos. El interés de lograr el establecimiento de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. Nosotros también estamos de acuerdo de crear dos estados. Estamos de acuerdo que se va a realizar el estado y van a conocer el estado judío y el estado palestino. Pero mientras ellos no nos pueden culpar de ninguna manera que ocupamos territorio palestino, porque jamás había una autoridad palestina soberana en toda esa región. Ahora, pero, en toda la historia. Volvamos a y los aquí están asentamientos. hablando que Jerusalén estaba ocupada. ¿De cuándo Jerusalén es ocupada? Cuando Jerusalén era capital de un estado palestino. Sí. Eso no existía. Volvamos al tema de los asentamientos, que es lo que ocasionó la resolución de Naciones Unidas. Sí. Sí, incluso gobiernos anteriores habían ordenado el desmantelamiento de asentamientos israelíes en el West Bank. Sí, pero ¿por qué ese cambio ahora? Si antes ya el propio Estado de Israel había aceptado ese desmantelamiento. Mira, nosotros vivimos en una realia y conocemos que hoy día viven los palestinos en ese territorio. Pero todo el tiempo que ellos no se van a sentar con nosotros a negociar y llegar a un acuerdo de paz verdadero, nosotros tenemos todo ese tiempo, el derecho de construir en ese territorio que se llama Judá y Samaria. No existió anteriormente un estado que se llamaba Palestina y nosotros no ocupamos jamás un territorio que se llama Palestina. ¿Ustedes Nosotros no lo que ocupamos en el un territorio ocupado? En el 67 nosotros ocupamos territorio que estaba en manos de los jordanos. Y ellos, cuando que nos atacaron, Jordania en 1967 y también Egipto y Siria con fuerzas de Irak, Israel tenía todo el derecho de defenderse y ocupar también territorios para que no haya peligro su ciudadanía. Pero si ustedes conocen la resolución 242 de Naciones Unidas después de la guerra de 67, que habla sobre retirada de Israel de territorios, pero que todos los países van a tener también el derecho de vivir en paz en fronteras seguras y reconocidas. Ok, pero todo el tiempo que no se consiguió esa paz que está hablando 242, nosotros tenemos todo el derecho de estar en esos territorios o que en el mundo lo llaman ocupados, pero no son. Embajador, son territorios en disputa entre nosotros y los palestinos. No son apoyados por todas las fuerzas políticas israelíes, o sí lo son. Hay una oposición en términos generales al gobierno de Netanyahu que no está de acuerdo con la instalación de esos asentamientos. La izquierda de Israel está dispuesta más de ceder y la derecha que la encabeza el primer ministro de Netanyahu está más estricta sobre el asunto de las conversaciones. Antes tiene que haber conversaciones y después el estatus final va a ser hablado también sobre territorios y sobre asentamientos. Pero entonces lo que usted no nos está antes diciendo, eso y embajador, después eso. es que una vez que haya negociaciones, Israel podría aceptar el levantamiento de algunos de esos asentamientos para facilitar la construcción del Estado palestino. Eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros cuando que habíamos firmado la paz, por ejemplo, con Egipto,
llegamos con ellos y les devolvimos El Sinaí. nosotros retiramos del Sinaí asentamientos israelíes. Y eso Cuando no se que vuelve muy costoso en nosotros términos nos internos. retiramos de Gaza, igual. Eso no se vuelve muy costoso en términos de política doméstica para los israelíes por tener que hacer salir a colonos de su nación, de un territorio que ellos ya consideraban propio, para trasladarlos de vuelta al territorio israelí. Muy difícil. Por supuesto que era difícil. Pero nosotros tomamos ese riesgo porque nosotros siempre aspirábamos a la paz. Y por querer obtener la paz, entonces hicimos todo para conseguir esas relaciones con Egipto y esas relaciones también con Jordania. Con Gaza nos retiramos para darles la oportunidad y para ver si ellos pueden reconstruir en ese territorio algo, una economía o una vida que puede coincidir con nosotros, viviendo con nosotros con paz. Pero nos equivocamos. Lo que habíamos recibido después son cohetes. Israel se retiró de Gaza. Israel retiró de Gaza asentamientos. Era muy difícil. Pero ya aprendimos la lección. Antes hay que llegar a acuerdos en mesa de negociación, no vía Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sino de forma bilateral. De forma bilateral. Y después se va a hablar también sobre los asentamientos y sobre fronteras, etcétera, etcétera. Ahora, el problema también es que la integración del gobierno de Netanyahu, apoyándose en partidos ultraderechistas y muy ortodoxos, lo que está haciendo es creando un ambiente cada vez más negativo y reacio hacia la negociación, porque lo que se ve es precisamente el tipo de soluciones de fuerza que usted está explicando aquí. Lamentablemente creo que es todo al contrario. Lamentablemente yo creo que Naciones Unidas y esas organizaciones que apoyan a la causa palestina no ven que de esa manera alejan las conversaciones de paz, no es que las acercan. Porque los palestinos llegan a la conclusión que ellos van a recibir, sin tener esas conversaciones directas con Israel, van a recibir de Naciones Unidas o de las organizaciones internacionales un Estado. Y eso jamás va a ocurrir. Israel no va a aceptarlo. Y la única manera que se puede llegar a unos acuerdos es solo vía las conversaciones directas. De 2008 hasta hoy día no aceptaron sentar con nosotros. Más de eso, Abu Mazen declaró varias veces que él no reconoce el Estado judío. Entonces, si él no reconoce el Estado judío, ¿cómo nosotros podemos sentar con alguien que no nos reconoce? Entonces, el asunto es complicado. A pesar de todo, se levantó también últimamente la primera ministra de Inglaterra y lo dijo de la manera más clara a John Kerry, que el asunto no es solo asentamientos. Es cierto que Theresa May emitió críticas hacia el último discurso del secretario de Estado, pero su gobierno, el gobierno de la señora May, votó a favor de esa resolución. Por de eso te estoy diciendo que a veces yo creo que si usted no puede decir va a hacer que las mismas preguntas que me está haciendo a mí, a embajadores en Naciones Unidas, va a encontrar que ellos no saben de qué se trata. Embajador, no conocen la complejidad de esa problemática. Resulta increíble que el Foreign Office del Reino Unido permita que su embajador vote en un asunto tan relevante en el Consejo de Seguridad sin conocer a fondo y sin que esta sea una decisión que toma y conoce incluso el primer ministro. ¿Sabes cuántas veces ocurre que embajadores de Naciones Unidas no cumplen con la política que lleva un presidente o un primer ministro y se escapa de una manera u otra votaciones? Ocurren esas Difícilmente cosas. que ese sea el caso en el Consejo de Seguridad. Embajador, vamos a ir a un corte comercial, pero al volver queremos conversar sobre ese estatus al que usted se refirió de la ciudad de Jerusalén, reconocida como una ciudad que es sagrada para 3 religiones. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45. Hablamos sobre esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ordena a Israel levantar los asentamientos que ha construido en lo que es considerado por la ley internacional territorio ocupado. Vamos rápidamente con Rocío Lazo para que ella nos cuente qué se dice en redes sociales sobre esta conversación con el embajador Bashar.
Gracias, Juan Luis. Tenemos ya varias posturas a través de nuestras redes sociales. Veamos cuáles son algunos de los comentarios de nuestros televidentes. Linda Arango, el embajador lo está explicando con claridad. Israel quiere la paz mediante acuerdo bilateral. Carlos David, apoyo a Israel. Ellos ganaron en la guerra las tierras y les da derecho a usar esas tierras como ellos quieran. Shalom. Luis Espinosa, basta ya el genocidio palestino. Fuera este ente sionista de los territorios palestinos. Ricardo Zavala, ustedes están haciendo lo que les hicieron los nazis. Qué crueldad, niños atacados con misiles y tanques. Y otro comentario de Linda Arango, es lo que tenía que hacer Israel, la única democracia del área. Estos son los comentarios que tenemos para ustedes, Juan Luis y Gustavo. Embajador, invariablemente el tema de Israel, del Medio Oriente en términos generales, pues polariza mucho a cualquier audiencia a la hora de discutir, pero Israel tiene muchos seguidores en Guatemala. ¿Usted considera que Jerusalén debe ser exclusivamente la capital de Israel y debe estar bajo administración israelí y no en cambio bajo un estatus de administración internacional, como se ha sugerido en más de una ocasión? Jerusalén siempre era la capital solo del pueblo de Israel, durante toda la historia del momento que se creó 1010 años antes de Cristo. Jamás era capital de otro imperio, si era perso que conquistó la región, si eran los babilonios o los ashuritas o Egipto, que a veces también tenía parte en el asunto, o los griegos o los romanos. O la época de los bizantinos o la época de los mamlucos, jamás era la capital de otro estado, siempre era solo la capital de Israel. También me hace ¿usted sabe cuántas veces está escrito Jerusalén en la Biblia? Alrededor de 650 veces. ¿Cuántas veces está escrito Jerusalén en el Corán? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No lo sé. Ninguna vez. Embajador, ¿y por qué los árabes hablan con tanto afecto de Jerusalén? Y, por ejemplo, brindan todos los años pensando el año entrante en Jerusalén. ¿Quién? Los árabes. Los árabes no piensan sobre el año que viene. ¿Usted cree que eso es exclusivamente palestino? Jerusalén no es Palestina. Jerusalén, Yerushalayim, es la ciudad de la paz en hebreo. Ustedes lo llaman Jerusalén. Yerushalayim es la capital de Israel y siempre era capital de Israel. Jamás era capital no había. ¿Cuándo había una autoridad soberana palestina sobre Jerusalén? Jamás de la vida. Cuando que lo ocuparon también los jordanos en 1948, Jerusalén era una ciudad así que neglected, como se dice, abandonada. Abandonada totalmente, nadie no le pusía atención. Cuando que los árabes hoy día rezan, ¿a dónde rezan? Rezan con la espalda a Jerusalén, rezan a Meca. Y los judíos alrededor de todo el mundo cuando que rezan cara a Jerusalén. ¿Qué consecuencias tendría el traslado de la Embajada de Estados Unidos bajo un gobierno del señor Trump hacia la ciudad de Jerusalén? Yo creo que es correcto. La capital de Israel es Jerusalén y cuando que llega los presidentes a visitar Israel, visitan el presidente de Israel que vive en Jerusalén o visitan el parlamento de Israelí, el parlamento del Knesset que está en Jerusalén. Embajador, no lo visita Tel Aviv o ni otra ciudad. Uno de los tweets que nos envía uno de los televidentes habla de Israel como la única democracia del área, lo cual es indudable. Sin embargo, en los últimos años esa democracia ha ido variando en cuanto a la definición de ciudadanía e incluso ahora hay dentro de la coalición gobernante políticos que desean excluir de la nacionalidad israelí a los árabes que nacieron en el territorio de Israel. Mira, los árabes que viven en Israel son ciudadanos israelíes que tienen todo el derecho, como yo y como cualquier israelí, todos los derechos, tienen menos deberes. Ellos, por ejemplo, no forman parte del ejército. No toman parte del ejército, pero de punto de vista como ciudadanía no hay ninguna diferencia. Pero digamos entre yo y ellos, al contrario. Nosotros nos encanta, tenemos una fraternidad, tenemos una amistad. A veces entre ellos hay extremistas que, también de nosotros a veces hay extremistas, pero en general convivimos de manera normal.
Pero digamos, el pensamiento dentro de los socios minoritarios de la coalición va hacia un Estado exclusivamente de israelíes. Mira, hay Esa es la discusión. Israel, sí, en Israel hay variedad de pensamientos, de la izquierda hasta la derecha, y hay quien adentro de la derecha quien habla sobre un Estado sin devolver ni sin pensar sobre devolución de ningún metro de la tierra de Israel, porque consideran que Judá y Samaria es territorio israelí y no es y no les pertenece a los palestinos. Embajador Pero nosotros, y el primer ministro también, que conoce la realidad, y hay una realidad, creemos que es mejor de llegar a unos acuerdos y separar a dos estados, uno judío y uno palestino, que vivan uno al lado del otro, con paz. ¿Implica esto sacar a los árabes de Israel para que vayan a ese estado? ¿A los ciudadanos israelíes? No, de ninguna manera no. Okay. El último punto, embajador. ¿Ustedes le piden a Guatemala que traslade su embajada hacia Jerusalén o ustedes no piden eso de los gobiernos? Mira, nos encantaría que Guatemala trasladara su embajada a Israel, a Jerusalén, por supuesto que sí. Pero eso es el gobierno de Guatemala y el presidente de Guatemala que tienen que tomar la decisión. Nuestro anhelo es que todas las embajadas al final del día van a reconocer, todos los estados van a reconocer la capital de Israel, que es Jerusalén, y van a trasladar las embajadas a Jerusalén. Embajador Bashar, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esos antejuicios a los cuales se ha dado trámite por parte de la Corte Suprema de Justicia en contra de diputados al Congreso de la República. Ya venimos.